Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de su programa y también de las diferentes redes a este programa Tertulia Económica. Hoy le doy la bienvenida también a nuestro querido director Hermógenes Casado, pero también recordamos a nuestro amigo Alcedo Ramírez, que aunque no está hoy físicamente aquí, está en nuestro corazón y esperamos que vuelva a retomar su puesto dirigente aquí en esta mesa. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es que sigue siendo actual la Ley 3026 y también sigue siendo actual la Ley de Residuos Sólidos. Vamos a hablar un poco acerca de cuál es el impacto que puede tener a las compañías, a los grandes contribuyentes, a la persona natural como usted o como yo, aquellas que están en el régimen simplificado o en el régimen ordinario. También vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el impacto que tiene para las compañías estas dos normas, tanto la Ley de Residuos Sólidos como la Ley 3026. Vamos a hablar también de lo que el presidente de la República ha hablado, lo que dijo también la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la estabilidad que tiene la República Dominicana, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, y esto cómo se ha reflejado en el día a día de ustedes y de nosotros, mi estimado Hermógenes. Bienvenido. Muy buena mesa servida, muy buen menú. Un saludo cordial tanto a usted, señor director Álvaro, como a los amables televidentes. Extrañando a Idelsi, que precisamente le puse ahí un se busca, a ver si sin pagar rescate ya puede aparecer. Porque es viernes. Exactamente. Entonces, felicitarlo a usted porque ya usted tiene un presidente en firme que ya incluso está gobernando desde fuera de la casa de Meriño, mi niño. Nariño, que es el Palacio Nacional allá. Y también un equipo de fútbol muy competitivo, que yo no sé lo que pasará este fin de semana, porque nosotros estamos adelantándonos en la preparación a la emisión de Tertulia Económica. Pero le mando esas felicitaciones y recíbala con humildad por allá, con esa humildad que le caracteriza y que a veces se confunde con su opulencia. Bueno, sí es verdad, en Colombia hubo elecciones y diría que no tenemos nuevo presidente, ahora tenemos presidente. Wow. Porque definitivamente fueron 4 años que desde el punto de vista a nivel internacional y a nivel local, los indicadores no están muy bien. Creemos que si antes Colombia era considerado un destino turístico, ahora va a haber, él dice que ahora va a ser el país milagro, y yo creo que sí va a ser él está apostando a la seguridad. No, está apostando a muchos, digamos, factores. Por un lado la seguridad, pero por otro lado hay una diferente a República Dominicana, que hay una estabilidad fiscal, social. Allá hay un tema social porque hay mucha polarización. Bueno, entonces, República Dominicana no tuvo un pacto fiscal, medidas fiscales regias en el año 2021 porque lo salvó Colombia con una revuelta. Tan pronto intentaron hacer 2 o 3 modificaciones. Su presidente anuncia que, porque no había, pero su presidente anuncia que la inflación está desbordada sobre el 5%, rompiendo el rango meta. Sí, él ahorita no quiere hacer una reforma fiscal, él dice que no va a hacer una reforma fiscal. Lo primero que va a hacer es disminuir el gasto. ¿Y cómo va a disminuir el gasto? Por ejemplo, todos aquellos, usted sabe que la mayoría de los gobiernos tienen cargos que no son necesarios. Dice que va a poner el país pequeño. Entonces va a pasar de 19 ministerios, creo que va a pasar a 14 o 15. Y todas esas personas que van a la calle. Bueno, él dice que, y creo que va a ser así, es que va a hablar con las compañías, es decir,
hay países que están interesados en invertir en Colombia, como Estados Unidos, como China, por ejemplo. Ya China, que aunque es una China comunista, ya le mandó una carta diciendo que quiere invertir en Colombia. Una China comunista con una economía abierta. Exactamente. Sí. Entonces, ellos lo que quieren hacer es invertir en Colombia y eso va a generar una serie de empleos. Va a hablar también con el sector productivo para que acoja a todas esas personas que están saliendo, porque digamos que es una estrategia de algunos gobiernos contratar dentro de las entidades gubernamentales, y ese es un empleo que ayuda a mejorar los índices de desempleo, pero es un indicador ficticio porque son personas que no necesariamente son productivas. En Colombia le dicen corbatas, aquí le dicen botellas. Y ese candidato Cepeda, que perdió las elecciones, Cepeda, ¿no? Sí. Que dice que se declara en desobediencia civil. Mire, el asunto es el siguiente, que es que él entiende que las elecciones las ganó Donald Trump, no es Perilla, no es Piella. Es Piriella. Es Priella, sí. Hay una cosa, y es que el presidente actual hizo, y están saliendo a los convenios con grupos ilegales asociados al narcotráfico y que han sido declarados por Estados Unidos como grupos terroristas. ¿Eso qué tiene o qué incidencia tiene o por qué Estados Unidos se involucra ahí? Porque como están hablando de temas de narcotráfico, terrorismo, entonces cualquier persona que haga un convenio, tenga relaciones comerciales con grupos terroristas o grupos de narcotráfico, automáticamente es sancionado por Estados Unidos. Además, el presidente de Colombia en este momento está en la lista de OFAC, en la lista Clinton, y toda su familia. Y hay riesgo de que de todos allá. Entonces, corre el riesgo de Maduro. En este momento corre el riesgo. O sea, él tenía un fuero presidencial mientras estuviera dentro del cargo presidencial. Pero ahora que deja de ser presidente, pues va a ser un ciudadano normal, que muy posiblemente, además que Estados Unidos acaba en los meses anteriores, se firmó con ciertos países algo que se llama, ya no me acuerdo, de las Américas, que es un acuerdo donde todos los países van a cooperar para contrarrestar lo que es el narcotráfico y el terrorismo. Es decir, que Estados Unidos podría entrar a esos países. Vamos a una pausa técnica y yo quiero que hablemos un poquito más de Colombia porque me interesa el tema. Ok, entonces vamos a una pausa. Ya regresamos. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor.
Volvemos nuevamente con Tertulia Económica. Estamos en el segmento, lo vamos a llamar internacional. Vamos a hablar de Colombia y vamos a hablar de pronto de... Sí, porque en la frontera está Venezuela. Porque en la frontera está Venezuela. Entonces, estábamos hablando de esto, de lo que significa el cambio de gobierno, la nueva mentalidad. Y recientemente Donald Trump hizo una cumbre en Miami con los presidentes amigos. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Por cierto, no estaba Colombia en ese momento. No, ni Lula. Ni tampoco Lula. Ni Delcy representando a Venezuela. Exactamente. Sí. Pero estaba una buena gama, como es el caso de, ahora no sé si es Uruguay o Paraguay. Uruguay. Estaba Chile. Argentina ni mencionarlo porque ese es un llave ahí. Subieron con la bandera del trumpismo en alto. Luis Abinader, un presidente de un país que comparte una isla por ahí. Uh-huh. Y en fin, un grupo de presidentes que yo no sé si pobre México, ni lo voy a mencionar. No voy a hablar de México. Pero ahora con este cambio es posible que este presidente nuevo, que se declaró, que los definen como ultraderechista y dicen que la ultra no existe, porque tú eres derecha o eres izquierda. O sea, no hay ultra izquierda. Y los indecisos que dicen que son de centro. Dicen que son de centro, bueno. Y como dice la Biblia, el que si tibio, tú no me... Lo expulsan de la boca, dice la Biblia. Exacto. Ahí es importante notar que ya el presidente Abelardo de la Espriella dijo que lo primero que iba a hacer, una de las cosas primero que va a hacer es adherirse a ese grupo. Y me parece muy bien, porque ya solo con saber que, además le dio un mes, le dijo, desde la fecha en que él habló, tienen un mes para desmovilizarse. No va a haber mesas, no va a haber convenios, no va a haber acuerdos, no va a haber ningún tipo de diálogo. Lo único que yo voy a aplicar es la ley y usted se desmoviliza, o si no, pues va todo el peso de la ley contra él habló en plena campaña de dar de baja. Sí, lo que pasa es que él dijo, o usted se somete a la ley, o todo el peso de la ley va a ir contra usted. ¿Cómo considera usted a Colombia? ¿País desarrollado, en vías de desarrollo? Porque como que todo esto me choca con, la verdad con es el que posicionamiento, sobre todo los que hemos tenido la oportunidad de visitar, por lo menos Bogotá. Lo que pasa es que, y de pronto le comentaba en otro espacio, Estados Unidos está en América, pero la economía norteamericana es el 95% de toda América. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de los demás países no está ni cerquita. ¿Tú te imaginas que ese café de Colombia deje de llegar allá? Mire, si usted se pone a mirar cuántos satélites ha colocado en el espacio América Latina, o sea, pero desarrollados por ellos. Ahora, ¿cuántos satélites ha puesto una persona que se llama Elon Musk? Y él ha puesto más de 12,000 satélites alrededor del mundo. Entonces, República Dominicana a lo mejor tendrá uno, no sé, pero no producido por República Dominicana. Colombia, República Dominicana tiene la ciudad satélite, se llama. Al margen, pero no es un satélite, sino la ciudad satélite. Y Colombia a lo mejor tendrá uno, pero no desarrollado y no puesto en... ¿Y hacia dónde que va con el tema? O sea, de los Musk. Que definitivamente comparar un país desarrollado con el resto, la diferencia es muy importante. O sea, muy importante. Hay una diferencia de años luz. Es decir, nosotros teníamos un presidente que dijo, no somos un país subdesarrollado, somos un país en vías de desarrollo. En vías de desarrollo, lo que pasa es que la diferencia entre uno y otro es muy amplia.
Pero para cambiar eso hay que cambiar de mentalidad completamente. Es decir, China hace 50 años, Taiwán, ese es un ejemplo. Corea, Japón, Sí. pero ellos empezaron a crecer como está creciendo República Dominicana. O sea, Sí. República Dominicana está creciendo a un nivel de más o menos 4 o 5% anual. Sí, esos son cifras, pero lo que tú ves, por ejemplo, en el casco urbano, es monstruoso lo que está pasando. Claro, Tú caminas a la redonda 4 o 5 kilómetros y no hay una cuadra en la cual tú no encuentres un desarrollo de infraestructura, que quiere decir una construcción. porque hay un tema, yo diría, de, para llamarlo de alguna manera, ineficiencia, para no llamarlo de otra manera. Si usted ve, por ejemplo, las obras que hacen, la terminación de una obra, yo he visto algunas avenidas que ya acaban de entregar y las entregan ya con huecos. Sí, sí. O, Pero hay un desarrollo. claro, República Dominicana, que era a donde quería llegar, ha tenido un desarrollo sostenido durante por lo menos 10 años, 15 años. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, y es que una cosa es que usted esté obteniendo esos indicadores, y otra, que a usted le falte productividad, recurso humano y sostenibilidad. Usted no se puede sostener siempre porque, por ejemplo, nosotros tenemos un problema gravísimo en tema de educación. Un profesional dominicano no es un profesional que esté a la talla de lo que quiere el sector productivo. Y eso no lo digo en el sector donde yo estoy, que es el sector contable y financiero. Eso lo dicen los abogados, eso lo dicen los ingenieros, etcétera. Y por eso es que hay mucha mano de obra que viene a la República Dominicana. Eso sucede a partir de que la universidad se comenzó a ver como un suplidor. Yo pienso que la universidad muchas veces se está viendo como un negocio. Y el estudiante como un cliente. Entonces, en lugar de haber una, digamos, coherencia entre el sector productivo y el sector educativo, porque al final es una cadena. Los que hemos sido docentes en la universidad privada y que venimos de la universidad pública, la universidad estatal, que no es estatal nada, es autónoma, descentralizada, notamos la diferencia en el trato que hay que darle al estudiante, la condescendencia en el momento de tú hacer la evaluación versus la rigidez con que trataron a uno, donde decían el profesor Álvaro enseña, pero es una piedra, de 20 le pasan 5. Entonces, ese profesor piedra, pero piedra es que es fuerte, no es que es un científico, transportado a la universidad privada no pasa, no entra. Mire, y hay Es el origen de aspectos. Es el origen de la posible origen de la deficiencia en la formación de profesionales. Y hay aspectos que hay que evaluar si simplemente es un trámite. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos, cuando un profesional se va a graduar, hace su tesis, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas tesis? Su trabajo final. ¿Cuántas tesis o trabajos de grado cree que hacen las universidades, las personas que acaban de salir de la universidad? Pongamos un número. ¿Cuántas cree que se generaron en los últimos 10 años? Cualquier número, dígame un número. Un número, sí. Una cantidad de esas. Digamos 30,000. Entre todos el universo. O 50,000 sí. Personas que se graduaron. Nada más tiene que ver que una universidad está graduando 2,000, 2,500 exactamente. Personas en cada sector. Ahora la pregunta, y cada uno de ellos, usted dice,
El tema tiene que ser algo que sea innovador para la profesión, que agregue valor al país o agregue valor a la profesión. Pero o sea, es un trabajo de investigación. Claro, pero la pregunta es, Investigación y desarrollo. de esos 50,000, 100,000, ¿cuántos realmente hemos visto en República Dominicana que de verdad aporten a un cambio? Simplemente es un trámite. Es que hay un problema que se llama, en inglés el problema, copy-paste, copiar y pegar. Entonces, eso lo justifican diciendo lo del poeta, de que todo está dicho y todo está hecho. Lo que hacemos es repetir lo que otros dicen y lo que otros hacen. Cada vez que se emiten los premios Nobel, siempre hay 3 o 4 países, o 2 o 3 países, Sí, que se llevan los premios Nobel. sí. Pero son aquellos países que invierten en desarrollo, que es lo que está diciendo el Banco Interamericano de Desarrollo, productividad. Dicen por el que tiempo Empire. Yo lo estaba narrando a usted y al señor director inflado, el director inflado ahí detrás de la cámara. Yo le estaba diciendo la carga de la semana, la carga laboral. Entonces, yo le voy a decir a usted, dígame una persona que tiene el calendario lleno porque necesita producir para poder cubrir su manutención, llamémosle así, su canasta. ¿Qué persona que tiene la agenda llena o que está en el pluriempleo puede sacar tiempo para investigar las moléculas y detectar la molécula que produce el cáncer en el pulmón? Y ahí vamos a otro punto importante. Y postularse entonces para un premio Nobel no puede un dominicano postularse, porque el dominicano, director, cuando usted salga de aquí, usted no va para el otro canal, claro, la maquillista, que dice que tiene que, perdonándome que voy a mencionar canal, que ella va de Teleradio América aquí a Santo Domingo TV, y después donde Julito Jacín ahí arriba, porque maquilla entre tandas. Esa señora podrá ser una estrella en belleza, pero no puede ganarse un premio Nobel, no puede postularse porque está buscando el peso. Y sí, eso es su desarrollo. Y aquí hay un punto importante. Y me extendí porque no quiero que se entienda que somos más brutos que los países. No, lo que pasa es que no entender, no es porque yo he escuchado a japoneses que dicen, nosotros no somos inteligentes, nosotros lo que somos es dedicados. Exacto. Pero también, antes no había tanda extendida. O sea, el estudiante iba y salía a mediodía. Hoy día sale a las 4 de la tarde, etcétera. Pero se construyeron más colegios, más escuelas, se les dio alimento a los estudiantes. Sin embargo, ese tiempo no se está utilizando en mejorar las capacidades y las aptitudes del estudiante. Simplemente se está teniendo como si fuera un hogar infantil, es decir, sostenerlo ahí, porque en la casa, si se va a la casa o se va a la calle, se va a delinquir. Esa persona que tiene 14, 15, 16 años, mejor la tengo hasta las 4 o 5 de la tarde, pero en ese tiempo el profesor de física no los tiene desarrollando absolutamente nada, no hay ningún tema técnico que desarrollaron. Por ejemplo, la persona debería salir arreglando computadores, aprendiendo a montar equipos, o simplemente que haya infraestructura para que ellos empiecen a desarrollar conocimiento, de tal manera, porque hay un desarrollo de conocimiento que hay que enseñarle a hacer a esa persona para que pueda llegar de ese no conocimiento a un desarrollo de una nueva tecnología, de un nuevo conocimiento, que eso no se está haciendo. Entonces, el hecho no es crear
o construir universidades o construir colegios o construir escuelas. Es que el intangible falta. Es el intangible lo que falta, porque si usted va y habla con una persona, por ejemplo, de un colegio, de temas actuales, solo de tecnología, y estos profesores ya deberían saber de inteligencia artificial, por ejemplo. Pero yo le pregunté a usted por Colombia y el nivel de desarrollo, y usted lo revirtió haciendo una evaluación crítica de República Dominicana. En Colombia no sucede. El director está pidiendo la palabra. Vamos a escuchar al director con este cambio para que entonces usted me haga el favor de reconectar. Ok, entonces ya regresamos, director. Para muchos, cada día es una carrera de crecimiento, de superación, y en cada lugar, y en cada esquina, y en cada podio, llevamos la misma determinación. Unos para ganar tiempo, otros para ganar oro. Porque así de invencibles somos los dominicanos. Compruébalo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Tertulia Económica. Estábamos hablando con el director acerca de temas internacionales. Sí, pero fíjese, para que usted amplíe, ha habido, y me puede desmentir en el aire, no hay problema, ha habido ediciones de Tertulia Económica que han sido mutiladas, un 20% menos, un 30% menos, porque el director, Rafael, tiene otro compromiso con otro canal y tiene que salir corriendo a producir otro programa. Eso es lo que le conectaba ahorita con los países subdesarrollados, la necesidad del pluriempleo. Y entonces Colombia. En Colombia ha habido otros aspectos, y es que a la fuerza se ha tenido que aprender. Es decir, Colombia en temas, por ejemplo, militares tácticos, está a nivel internacional. Casi siempre cuando va a competir le va muy bien, pero no porque seamos mejores, porque nos ha tocado aprender, porque allá hay un tema de orden público, guerrilla, etcétera, y entonces ha tocado aprender. Narcotráfico, las leyes en temas de narcotráfico que hoy están saliendo de la ley 155-17, es decir, de 2017, ¿sí? Eso hace 20 años en Colombia ya se estaba trabajando en eso, pero no es porque seamos ni más inteligentes ni más capaces, simplemente porque la realidad del país es así. Lo mismo sucede en otros aspectos. Por ejemplo, cuando usted compite con grandes, aprende, aunque sea el más pequeño, usted está midiéndose con los grandes.
Sí. Colombia recientemente entró a la OCDE. Para eso hay que cumplir ciertos requisitos. Y usted tiene que... Organización para el Desarrollo Económico. Sí. Y posiblemente no cumplan todos los aspectos, pero los indicadores tienen que mantenerlos al menos en el mínimo para poder estar en esa organización. Entonces, en Colombia, por ejemplo, en el tema de comunismo, que ahorita hablábamos del regímenes políticos. Exactamente. Gracias a Dios ustedes no han tenido un régimen comunista como lo ha habido en Venezuela o como lo ha habido en Colombia o como lo ha habido en Brasil o como lo ha habido en Argentina, porque definitivamente... pero hemos tenido dictaduras de 30 años, que eso es demasiado. 31. Claro, pero una dictadura a un comunismo es diferente. Bueno. O sea, ustedes, yo no sé si estuvieron a nivel de Cuba, que no podían salir, le racionalizaban la comida. Yo entiendo que las personas de nombradía tenían que pedir un permiso al presidente de la República. Pero el ciudadano normal podía salir cuando libre quisiera. tránsito. ¿Sí? Sí. Y usted si quería se comía 10 libras de arroz si quería, si tenía el dinero. Sí podía. Si tenía el dinero. Sí. Es diferente en estos países. En estos países, por ejemplo, Cuba, usted no puede tener 3 casas si tuviese el dinero. Usted no puede tener 30 o 300 kilos de arroz en su casa. Sí, la inversión privada. Eso no lo puede hacer. Sí. Entonces, es muy diferente. En Colombia... Y dice que Colombia se ha visto al borde con esto. Mire, por ejemplo, ahorita nosotros aprendimos de eso. ¿Sí? Gracias a Dios le dimos un rumbo diferente. Pero la diferencia en votos fue muy mínima. Lo que pasa es que... o sea que ese país tiene el 50%. No sé si la influencia del poder, ¿no? No, ahí realmente es como... A ver si les explico. Casi fue a la par porque fueron 250,000 votos de diferencia, que es muy mínimo. Entre 13 millones y 13 millones más o menos. 250,000 es una diferencia pequeña. Muy pequeña. Pero ¿qué sucede? El candidato de derecha se financió solo, porque es un empresario. Se financió solo. Pero el candidato de izquierda se financió con el presupuesto de la nación. ¿Por qué? Porque el presidente Petro contrató, financió. Y él le pidieron que cesara al identificarse, al sentirse inmerso en la campaña. Y ellos hicieron... No tomó la licencia. Ellos hicieron de todo, o sea, por ejemplo, a los campesinos, a los indígenas, los traían y les pagaban de todo solamente por votar por el comunista. O sea, realmente los votos del comunismo surgieron de una serie de subsidios, porque por ejemplo, él estaba subsidiando, para que usted vea más o menos hasta dónde se llegó, él decía, el ladrón roba porque no tiene un ingreso. Entonces, vamos a pagarle 1 millón de pesos a todos los ladrones para que dejen de delinquir. Subsidio a la delincuencia. Entonces, imagínense que... O sea, no lo vamos a llevar a la celda, sino que lo que vamos a hacer... Le vamos a dar dinero. Imagínense que usted está delinquiendo, una persona está delinquiendo, y le dicen, a partir de ahora le vamos a dar 1 millón. ¿Quién garantiza, quién cuida que él realmente esté haciendo eso o no lo esté haciendo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se convirtieron, fue en votos para él. Los indígenas les dieron tierras, les dieron incentivos, etcétera. O sea, la guerrilla... Pero el populismo está también en la derecha. Claro, pero el voto fue más consciente. O sea, cuando hablamos de porque la derecha no era partido de gobierno. ¿Sí? Entre Chávez y López Obrador impusieron una regla, y es que comer
para conseguir el voto. Te doy comida y tú votas por mí. Si se hubiera quitado toda esa influencia de esos factores que le estoy diciendo, la diferencia no había sido 250,000. La diferencia habían sido millones de votos. Pero Abelardo perdió en su ciudad, en su estado, que creo es Barranquilla. por la influencia que había de la guerrilla y de otros grupos que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que estos regímenes que hay, gracias a Dios en la República Dominicana no ha llegado. Pero aquellos que hemos pasado por eso se fortalece. Aquí no han matado a ningún candidato tampoco. Aquí, allá, por ejemplo, mire lo que pasó. O sea, ellos son, la izquierda es capaz porque estaba compenetrada con el terrorismo, está con el narcotráfico, y mire lo que sucedió. A uno de los candidatos que era uno de los más opcionados, acabaron con su vida. Un muchacho de 30 y tantos años. Claro, una persona que de alguna manera estaba empezando estaba como a media carrera de su carrera política, pues a medio camino de su carrera política, ¿sí? Y eso fue una de las cosas que también impulsó a que el voto de la derecha fuera más consciente. Es decir, yo por ejemplo fui uno de los que dije, no podemos permitir que vuelva a pasar lo que pasó con Cuba o lo que pasó en Venezuela vaya a suceder en Colombia. Eso no solamente lo estaban pensando los colombianos, porque por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo apenas supo que ganó Abelardo de la Espriella, donó $60 millones para que se hiciera auditorías forenses para saber en qué estado se recibía absolutamente todo. Y en ese empalme están. ¿Sí? Entonces, nosotros creo que ahora vendrá una reforma tributaria. El presidente ha dicho que es necesaria una reforma tributaria. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo todavía? Porque hasta el 7 de agosto entregan. O sea, les queda todavía más o menos un mes. ¿Qué están haciendo en ese mes? Están asignando, contratando lo que son consultorías, lo que contratando personal. Lo que están es gastándose el dinero para que al gobierno que entra no le quede ni un peso, para que el hueco sea mucho más grande. Estamos más o menos, el déficit fiscal está en más o menos el 60% del PIB. O sea, es mucho, altísimo. Eso es todo. Y se están comprometiendo vigencias futuras. Pero si comienzan con una reforma tributaria, con un 50% de la población en contra, no va a pasar. No, el gobierno, ¿qué dijo? Ya mandó a unos representantes a Washington para que se renegociara todo el tema de la deuda. Porque así como en República Dominicana, el déficit es más o menos mensual de unos 30,000 millones, 20,000 corresponden al servicio de la deuda, es decir, más o menos un 70-60%, pues entonces él va a renegociar todas las deudas. Ampliar los plazos. Bajar la tasa de interés, ampliar los plazos, y por otro lado va a reducir todo el gasto en cuanto a ministerios, en cuanto a planta de personal, etcétera, de tal manera que también va a buscar a incentivar el sector productivo, va a hacer más inversión, y por último pues va a mirar si sí o no se necesitaría o no una reforma fiscal. Para hacer todo este tipo, muy agresivo, estos proyectos, este tipo de proyectos agresivos en los países, hay que tener una estructura militar que lo apoye y también tener un brazo derecho en el pueblo que acepte, que entre al estado de conciencia y acepte esos cambios, esas modificaciones. Entonces, yo no creo que Colombia, en su proceso de desarrollo, donde se encuentra, esté preparada ahora mismo, sobre todo con la polarización que hay en la sociedad, esté preparada para esos cambios. Hay algo importante, y es
así como el Banco Interamericano de Desarrollo donó una cifra de el hecho de que Estados Unidos esté apoyando a este nuevo gobierno, pues quiere decir que va a haber un apoyo bueno, este gobierno, el anterior que está saliendo, cortó relaciones con Israel. Sí. Prácticamente cortó relaciones con Estados Unidos. Lo que hizo este presidente fue al contrario, vamos a fortalecer las relaciones con Estados Unidos, vamos a fortalecer las relaciones con Israel, y eso va a traer tecnología, va a traer defensa, va a traer inteligencia, va a traer recursos, ¿sí? Muy posiblemente. Mire el cambio que ha tenido Venezuela cuando entró Trump. Sí. ¿Sí? Muy seguramente va a haber una reducción importante del tema de narcotráfico. ¿Cómo está influyendo China en la economía colombiana? Porque China, en este caso, Estados Unidos le va a poner un límite, ¿no? Claro, lo que pasa es que el presidente Trump, antes de entrar a Venezuela, antes de, digamos, no ha entrado físicamente a Cuba, pero prácticamente está entrando, y ya dijo que iba a entrar en Brasil. No sé si usted se dio cuenta que antes de eso él fue a Rusia, él fue a China. Sí. Los acuerdos no sabemos, pero antes de, digamos que, afectar a Venezuela y sacar a Maduro de ahí, el primero fue a Rusia, el primero fue a China, muy seguramente diciéndoles, yo voy a hacer esto y ustedes ocúpense de lo suyo que yo voy a ocupar de lo mío. Porque siempre ha estado latente la posibilidad de que Rusia tenga instalados misiles, y está a 90 millas de la Florida, en Cuba, y que esto impida o ha impedido una intervención norteamericana en Cuba. Mire, y acaba de decir Díaz-Canel, no le temo a la guerra, no le tememos a la guerra. Va a haber muchos muertos por ambas partes, pero va a haber muchos, pero no le tenemos miedo a la guerra. Bueno, en realidad, tal como iban las cosas, o sea, si no se hubiera posesionado un presidente como el presidente Trump, las cosas hubiesen sido a largo plazo diferentes. ¿En qué sentido? En Venezuela, el presidente Chávez y Maduro dejaron, digamos que, deteriorar toda la infraestructura petrolera. Y los chinos prometieron renovar, restablecer toda esa infraestructura a cambio de contratos de petróleo y a cambio de contratos. Acceso a los negocios. Exactamente. ¿Qué hizo Estados Unidos? Les dijo, no señor, yo voy a entrar, ustedes se van, se va toda la influencia de Irán, se va toda la influencia de Hezbollah, se va toda la influencia rusa y se va toda la influencia de China, porque yo soy el que voy a entrar. Y eso es lo que está pasando en este momento. O sea, en este momento está saliendo mucho petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos. Bueno, pero creo que estos temas son bastante interesantes. Vamos a ver si en el próximo segmento le damos una vuelta a la ley 3026, a la ley de residuos sólidos, el impacto que tienen todos estos aspectos en República Dominicana. Así que ya volvemos. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta última parte de nuestro programa Tertulia Económica. Estábamos haciendo un análisis, digamos, de la actualidad, tanto de República Dominicana como Venezuela, Colombia, Brasil, Estados Unidos, porque eso también tiene que tener impacto en la economía y en la estabilidad de este hermoso país que es República Dominicana. Mi estimado Hermógenes, pero la ley 3026, la ley de residuos sólidos, sigue siendo actual. Sí, la ley de residuos sólidos que ahora mismo, digamos que está pendiente de ser promulgada y que quizás estratégicamente esté en un portafolio sobre el escritorio del presidente, porque ya pasó, primero fue al Senado la remite a la Cámara de Diputados modifica y devuelve. Entonces falta la promulgación del presidente de la República. Y quizás eso sea estratégico, porque mientras pueda haber reductos de factores negativos respecto a la ley 3026, que es la reforma fiscal última. Que ellos dicen que no es la reforma fiscal. Bueno, no es un pacto fiscal, pero sí tiene reformas, con el perdón, ingeniero Magín Díaz. Entonces, sí que tiene impacto en la economía. La de residuos sólidos quizás está más sonada porque adquiere la categoría de contribución. Y si es una contribución, es de lo que a mí me sobra. No puede ser de lo que yo utilizo. Hablando de la ley de residuos sólidos. Correcto. Que no es un impuesto, es una contribución no obligatoria, pero que es voluntaria pero obligatoria. Sí, entonces, ya la ley 3026 comienza a correr, porque número uno, y usted lo ha recibido, los correos de los bancos, modificación de tasas, que a partir de ahora el 2%. Que pasan del 1.5 por mil al 2%, al 2 por mil. Al 0.02 por mil. Ok, al 2 por mil. Entonces, ya eso está corriendo. También está vigente las nuevas tarifas para las personas físicas, los alquileres y los servicios profesionales, aumentado en un 50%. Que pasa de 10% a 15%. Eso quiere decir que un profesional que facturaba 100,000 pesos, una vez que le hacían su cheque o su transferencia, le daban antes, le depositaban en su cuenta 90,000 pesos. Hoy le van a depositar 85,000. Exacto, porque le van a retener un 50% más. Un 50% más. Y en fin, la ley va en camino a completarse en el año 27, pero todavía en el 26, cualquier empresa que tenga ventas multimillonarias, quiere decir billonarias, 2,000 millones, va a pagar en lugar de un 27, un 30% de impuestos sobre la renta. Que dicen que es temporal porque va hasta el 2020. La ley lo establece, son 3 años. 28. Sí, sube al 30 para regresar al 27. Que muy posiblemente eso ya sea el próximo gobierno, dependiendo de cómo están las finanzas, a lo mejor se convierta de temporal en definitiva. Es que tiene un párrafo que es reiterativo, que lo impusieron los senadores, provisionalmente volviendo dentro de 3 años a la tasa del 27. Vamos a ver el vaso medio lleno, por favor, porque el tiempo se nos ha acabado. Sí, eso es importante.
Yo creo que en el próximo programa de Tertulia Económica podríamos hacer un análisis, pero ya no desde el punto de vista fiscal, sino financiero, El impacto de estas medidas. del impacto en los estados financieros. De pasada, pues decimos que Y también en el bolsillo del ciudadano. y también en el Porque bolsillo también del hay ciudadano. cosas buenas, un aumento de la exención contributiva, una contribución a la canasta familiar. Sí, sí, pero eso es uno de los temas que se nos quedaron en el tintero. Nosotros por el momento le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado y en el próximo programa nosotros vamos a tratar cuál es el impacto que tiene estas dos leyes, la Ley de Residuos Sólidos y la Ley 3026, en los estados financieros y en la utilidad de las diferentes compañías, ya sea grandes contribuyentes o superiores a 2.000 millones, y tanto como a las personas de a pie. Así que los esperamos y nos vemos en un nuevo Tertulia Económica.